Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este gran evento, el festivo en el marco del Smart City, el Expo Bogotá 2023. Les damos la bienvenida a este panel que responde a una gran pregunta que nos queremos plantear en estos momentos tan importantes en donde la tecnología y la innovación juegan un papel relevante en la manera como las sociedades o los seres humanos nos relacionamos. Quisiera empezar saludando a nuestro panel, a Diana Dyer de Fundación Corona, a Alexander Reina, nuestro director del Instituto de Participación del IDEPAC, al concejal Juan Baena, a Luz Adriana Vázquez del Gobierno Nacional, a Nicolás Díaz, el líder, director del Instituto de Política Abierta, a mi colega Diana Arenas del GovLab. Es un orgullo para mí poder compartir este panel con estas grandiosas personas que han liderado importantes iniciativas de transformación de la democracia desde diferentes perspectivas, ¿no? La sociedad civil, la institucionalidad, desde la acción política también, ¿cierto? Desde la innovación. Y que tienen en común, obviamente, el establecer o darnos línea sobre cuál es el futuro o el camino o hacia dónde debemos apuntarle en materia de democracia. Yo quiero, como parte de esta introducción, citar unas palabras de nuestra alcaldesa Claudia López en la instalación de este evento del Smart City el miércoles. Ella nos dice que este no es el siglo de las mentes brillantes, estamos en el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo de las mentes colectivas, y eso necesariamente nos lleva a pensar en democracia. Pero también dice ella en su intervención que hay tres placas tectónicas en el siglo XXI, fundamentales, ¿cierto?, que definen lo que somos como sociedades. Una de estas es el cambio climático, otra de estas es la inteligencia artificial y otra muy importante para esta ciudad y esta administración, el cambio fundamental en los roles de género. Todos estos elementos, inteligencia artificial, nuevas causas ciudadanas, el uso de la tecnología, el cambio climático, todas esas expresiones necesariamente pasan por una discusión, por un debate en donde la tecnología cada vez más tiene influencia, donde estamos buscando formas mucho más innovadoras de facilitar o de promover la participación o la expresión de la ciudadanía. Entonces, necesariamente estamos en la era digital en donde tiene que entrar la discusión también frente a la democracia. Y hablar de tecnología en la democracia seguramente nos permite plantearnos escenarios positivos o favorables. Se movilizan y visibilizan nuevas causas, nuevos liderazgos, pero también hay aspectos bastante preocupantes como el voto electrónico, funciona, no funciona, se puede hacer fraude o no, la gente confía o no, se manipula la opinión pública a través de el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, hay unos debates importantes que nos plantean si necesariamente la tecnología y la innovación en realidad nos están planteando un debate de fondo, y este debate es: ¿estamos transformando o mejorando la democracia en su esencia, en su naturaleza? Las reformas que en realidad nos plantea la tecnología tienen que ver con cambios en los sistemas políticos, en las relaciones de poder, en las dinámicas político-electorales. Todas estas cuestiones, pues obviamente, nos llevan a reflexionar, y hoy quisiéramos, pues obviamente en esta conversación, poder, por un lado, seguramente habrán conclusiones, reflexiones al respecto, pero yo creo que es también podernos llevar cada una y uno de ustedes hoy unas preguntas, unos dilemas importantes frente a esta reflexión, y es la reflexión sobre la democracia del futuro, ¿cierto? Que definitivamente es ya. Entonces yo voy a arrancar, quisiera que el público nos ayudara un poco. Yo tengo aquí, o ustedes tienen también en sus manos unos habladores, unas paleticas, aquí están, azul y rojo. Quisiera apoyarnos también mucho en ustedes para poder establecer
una conversación en la que ustedes participen. Entonces, yo en este momento, permítanme un segundo, voy a iniciar también teniendo en cuenta qué están diciendo, qué está diciendo la ciudadanía al respecto, ¿cierto? Hicimos unas preguntas al inicio, unas preguntas como detonadoras de esta conversación, y en estas preguntas nosotros quisiéramos también saber qué están pensando las personas alrededor, por ejemplo, de votamos o no a través de WhatsApp, esto qué implica, confiamos o hay algún riesgo si las votaciones fueran por WhatsApp, votaría por una inteligencia artificial para alcalde, ¿cierto? Votaríamos por un cyborg, un robot o algo así para la alcaldía. ¿Y cuál es el principal beneficio que tiene la democracia, la tecnología en la democracia, ¿cierto? ¿O no tiene ningún beneficio en realidad? ¿Listo? Entonces, pues para empezar, conectémonos un poquito con esto. Yo quisiera que ustedes me cuenten qué opinan de la siguiente pregunta. ¿Debe usarse las TIC para mediar o facilitar la democracia? Sí, azul, rojo, no. Ayúdenme, por favor, todos. ¿Usamos la tecnología para facilitar la democracia? ¿Sí o no? Sí, azul, rojo, no. Perfecto. Bueno, yo veo, bueno, un panel bastante equilibrado, ¿cierto? Hay quizá más no que sí. Y también veo un público que sí le apuesta a la tecnología. Bueno, entonces, digamos, ya vamos también tentando un poco cuál es el terreno en el que nos estamos moviendo y cuál es la expectativa de ustedes también como ciudadanas y ciudadanas. Pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién de ustedes tiene cédula digital? ¿Ya podemos tener cédula digital o no? Sí, quienes la tienen, no los que no la tienen. Bueno, este panel no tiene cédula digital. En el público sí yo veo que ya hay bastantes personas. Y eso está bien, obviamente, porque es un primer paso seguramente para acercar la tecnología a la democracia, poder tener una cédula digital. Eso nos lleva a una conversación seguramente mucho más amplia, pero empezamos por algo. Otra pregunta, una tercera pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que personas de 16 años, o sea, que es menores de edad en este caso, puedan votar y puedan postularse a cargos de elección popular? ¿Sí o no? Perfecto, bueno, muy bien. No, yo veo aquí, bueno, yo veo mucha gente por el no, o sea, los jóvenes de 16, 18 años, no, aún. Bueno, bien, pero bien, vamos entonces. Todo esto lo vamos a debatir ahorita porque es parte de la discusión, de la conversación que queremos plantearnos. ¿Listo? Y esta última pregunta, ¿ustedes votarían por un candidato virtual, no humano? Perfecto. Bueno, yo veo que todas estas posturas que estamos planteando hoy definitivamente ameritan una conversación y eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces arranquemos. Bien, entonces voy a ir con una primera pregunta. Esta pregunta va para todo el panel y la pregunta es la siguiente. Si estuviera en sus manos usar la tecnología o la innovación para reformar la democracia, ¿cuál sería esa reforma que ustedes harían? Y empecemos de allá para acá con Diana. ¿Aló? Ya. Hola, un gusto. Me alegra mucho estar acá. Muchas gracias, Freddy y todo el equipo de Festivo por la invitación. Como tú dices, es muy importante tener una conversación sobre estos temas. De hecho, no solamente una, ojalá pudiéramos continuar la conversación después porque hay bastantes debates alrededor de uso de tecnologías en la democracia que no están saldados, que necesitan mucha más investigación, mucho más diálogo y análisis de los problemas concretos para encontrar las mejores soluciones. Frente a esta pregunta concreta, yo soy una persona un poco más escéptica de las tecnologías para la democracia. Creo que antes de pensar en cuál es la tecnología ideal para facilitar procesos democráticos, tenemos que pensar en el problema que estamos enfrentando y que queremos solucionar, en el contexto. Por ejemplo, es un contexto donde las tecnologías
facilitadas por internet no pueden darse por temas de brecha digital, de falta de conectividad, y en esos contextos pensar en soluciones, por ejemplo, tipo blockchain o inteligencia artificial, puede ser una receta llevada al desastre. Entonces, creo que si estuviera en mis manos tener una fórmula para responder la pregunta concreta y con este preámbulo, pensaría sobre todo en términos de institucionalización de lo que empieza a funcionar. Creo que desde la innovación pública se han probado muchas soluciones en muchos contextos, donde si bien no hay una solución única, empezamos a tener un poco más de certezas de que puede funcionar para ciertos contextos, pero se sufre de laboratitis, de hacemos una prueba, se hace algo, funciona en ese contexto, pero luego no se institucionaliza y no se da sostenibilidad. Entonces yo sí creo que si pudiéramos con esas innovaciones que realmente funcionan y que se validan en campo y que se prueban para ciertos contextos específicos que sirven para solucionar esos problemas concretos, debemos pensar en cómo institucionalizarlo, porque solamente a través de esos procesos de sostenibilidad y de institucionalización es que podemos mejorar la democracia en el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, Diana. Alexander. Aló. Muy buenos días para todos y para todas. Saludo muy especial a nuestras compañeras de panel, a mis compañeros. Digamos, esa respuesta tiene sentido, o esta pregunta tiene sentido si planteamos que la democracia es diversa. Es decir, si solo nos paramos en la idea de la democracia representativa, pues obviamente que nos tendríamos que centrar en algo que algunos autores, como Bobbio, si no estoy mal, han planteado de la democracia representativa, sobre todo es digamos, una secuencia de procedimientos, de rituales, que sin duda alguna, si la tecnología puede ayudar a resolver esos procedimientos, a resolver el problema de la inclusión de población que no tiene condiciones para acceder porque no se puede movilizar a los puntos de votación, pues sin duda alguna yo la usaría. Ahora, viendo la democracia desde las perspectivas más deliberativas, ¿cierto?, en donde lo importante no es el procedimiento para votar, sino la construcción de consensos. Obviamente, si tenemos una tecnología que nos permita acercarnos para la deliberación, como lo hacemos en Bogotá a través de Bogotá Abierta y los retos que desarrollamos a través de ello, pues puede servir. Lo que no se puede asumir es que la tecnología per se, bajo una lógica dogmática, resuelve todos los problemas de la democracia. Ese sí es un error, digamos, craso. O creer que la tecnología exportada de países, si se puede llamar desarrollados, y traerlo a una sociedad en donde tenemos brechas digitales bastante amplias, como en Bogotá, que tenemos brechas digitales del 40-41%, si un gobernante o un actor social o un movimiento social considera que eso no se debe tener en cuenta, pues eso es otro error que estaríamos cometiendo. La tecnología, sí creo, permite acceso a personas, porque lo hemos visto, que no pueden tener condiciones para interactuar con otras poblaciones, puede permitir acceso a la información para que el proceso democrático se dé, puede permitir la deliberación. Claro, todavía hay que hacer una transformación cultural para usar esa tecnología de manera adecuada, pero siempre tener en cuenta que en la tecnología no se agota el proceso de interacción social, ni se agota el proceso deliberativo, pero sí agiliza y resuelve problemas procedimentales que en algunas sociedades, en algunos grupos sociales estamos enredados allí, ¿cierto?, como en bicicleta estática, y no nos permite avanzar, a abrirle tiempo a otros temas como por ejemplo la construcción colectiva, que sí, creo yo, es el nudo principal de los procesos democráticos. Gracias, Alexander. Juan Baena. Bueno, tengo como varias cosas para decir, porque es que creo que el uso de la tecnología, digamos, no impacta solo en una dirección. Entonces, pues digamos, para acompañar las palabras de usted, director, en primer lugar, pues creo que uno de los principales objetivos es lograr una democracia, pero además de representativa, participativa. Ahí yo quiero dejar, digamos, un statement para mí muy importante, digamos, si es que la tecnología y las herramientas son neutrales, depende que la inteligencia cómo la utiliza, y estoy utilizando la palabra inteligencia a propósito precisamente de la inteligencia artificial. Vamos a ver, digamos, la inteligencia artificial, cómo aplica, digamos, la tecnología, pero las herramientas y la tecnología son neutrales. Yo creería que también habría que apostarle hacia no solamente hacer, digamos, democracia representativa, sino transparente.
que sean además, digamos, todos los ámbitos de aplicación de la democracia de los estados más transparentes hacia los ciudadanos. Y finalmente algo que me parece muy importante, que lo estaba hablando ahorita con Daniela, una amiga de Connect, y es revolucionar además o refundar, digamos, el sentido que nosotros tenemos en Colombia, en el Estado, de qué es la innovación desde los escenarios públicos. Las IAs, ¿no? Digamos, los entes de control no nos permiten innovar como quisiéramos innovar. Y en consecuencia, esas barreras que nos imponen, digamos, esos entes de control, creo que deberían ser refundados a ver si, de manera eficiente, como lo decías tú, Diana, más bien superamos ese temor a innovar desde lo público por cuenta del miedo de las entidades de control. Era eso, Freddy, gracias. Gracias. Luz Adriana. Gracias, bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Desde luego un saludo especial a mis compañeros panelistas. Y yo creo que considero que la tecnología se convierte hoy por hoy en una gran herramienta para manejar grandes volúmenes de información como herramienta. Y la innovación nos permite crear, diseñar metodologías a través también haciendo uso del método científico para mirar cómo agregamos valor a métodos que hoy ya existen y podemos mejorar. Pero sin lugar a duda reformaría la forma en la que el gobierno da a conocer los resultados y la ciudadanía se acerca a ellos y los conoce. Yo creo que generar conciencia sobre el papel que tiene desde luego el Estado y la necesidad de generar oportunidades desde allí es fundamental, y que el ciudadano también lo conozca es básico para que se involucre en la toma de decisiones y a partir de allí para la mejora. Entonces considero que son herramientas, pero va mucho más allá. Sí. Gracias, Luz Adriana. Nicolás. Aló. Bueno, antes de proponer una tecnología, yo propondría una innovación. Y las innovaciones requieren de cambios procedimentales, de cambios de procesos, no es simplemente un nuevo instrumento, no es una nueva aplicación o es algo digital o virtual necesariamente, sino la innovación puede pasar por otros estadios. Y en términos democráticos, lo que se ha medido es que la mayoría de innovaciones desde la década de los 70s, los 80s, en la democracia, han pasado, uno, por estrategias de democracia participativa, sin duda, lo han dicho acá mucho, y dos, por experimentos de democracia deliberativa. Los experimentos de democracia deliberativa no es simplemente poner a la gente a deliberar sobre un tema o simplemente generar consensos. Tiene que ver con muchos más procesos, con muchos más valores que están reflejados en el proceso democrático. Por ejemplo, formar a una persona antes de que vote, antes de que tome un voto directo. Tener la posibilidad de que esa persona cambie su opinión durante el proceso democrático. Eso es lo más democrático que hay y es lo que menos se vive. Nos permite algo que es fundamental, que es el sorteísmo, por ejemplo, y para mí esa sería la innovación más grande que hay. No es una idea mía, es una idea habermasiana, también de los 70s, pero que él decía, por ejemplo, ¿por qué no nos damos la posibilidad de escoger el Congreso, el Senado Alto, por representación política y fortalecemos la democracia representativa, que también es muy importante para la democracia, pero ¿por qué no tenemos una Cámara baja elegida aleatoriamente con unos criterios sociodemográficos y le pagamos a esas personas su proceso deliberativo? Es decir, usted deja su trabajo durante 2, 3, 4 años y se va al Congreso, es elegido de la misma forma en la que son elegidos jurados en Estados Unidos, se le reconoce evidentemente su labor, igual que como se le pagan actualmente a los congresistas, y aporta una labor social y ciudadana, de forma tal que pasan dos procesos. Un proceso de democracia representativa en un lugar muy específico, en el Senado, y una Cámara baja que se ocupa de la opinión pública, ¿sí? Y cómo esa opinión pública puede además cambiar en el tiempo. Uno de los grandes problemas de la representación es que escuchan poco a los ciudadanos en tiempo real. Este tipo de soluciones permitirían, por ejemplo, que haya un diálogo directo entre ciudadanos del común, no gente
necesariamente politizada o ya con una camisa puesta, ¿no? Tengo la camisa de tal o la amarilla porque soy de tal color o de tal otro, sino son ciudadanos del común que tienen problemas del común, que tienen necesidades del común, que tienen otro tipo de dinámicas, además distintas de las dinámicas políticas, para poder oxigenar un poco el proceso político. Esa sería, por ejemplo, una innovación que yo propondría, que es muy puntual, no necesariamente tiene que usar tecnología o no, pero sí es una forma en cómo se eligen, por ejemplo, los representantes y cómo fortalecemos democracia representativa con democracia participativa y deliberativa en el mismo momento. Esa es una de las muchas fórmulas que se me pueden ocurrir, pero hay más. Gracias, Nicolás. Bueno, Diana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. De verdad, estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí en este espacio hablando de este tema tan apasionante, sobre todo con estos panelistas tan super pros. Me siento muy honrada de verdad de compartir con ellos. Yo quiero decirles primero que yo soy ingeniera electrónica. Entonces, como ingeniera electrónica, tengo mi tema TIC, que es una defensa bastante importante. Pero también llevo más de 6 años en el sector público, callejeando las localidades y reconociendo esas brechas, no solamente de acceso a un dispositivo o a Internet, sino también esa brecha de calidad de uso del Internet. Y aquí hay 2 puntos de vista muy importantes. El primero es que la democracia sin información no es democracia. Y la información hoy en día llega a través de medios digitales. Entonces, fundamental que como tal las herramientas digitales son un medio que, como cualquier otra herramienta tecnológica, porque todas las tecnologías no son digitales, pero como cualquier herramienta tecnológica, tiene la posibilidad de usarse en momentos puntuales, en momentos en donde el foco es importante, y aquí es donde realmente se fundamenta la transformación digital. Y la transformación digital del Estado colombiano debe ir hacia allá, y es el foco y el principio es la ciudadanía. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos a través de la huella ciudadana, a través de los servicios ciudadanos digitales, a través de muchos factores que garantizan que otras personas tengan acceso a lo que anteriormente no podían tener? Entonces, eso abre un escenario mucho más participativo, fortalece la democracia, fortalece la participación, pero definitivamente la tecnología como un ente aislado no puede resolver nuestros desafíos. Y es importante la innovación, no vista como un cliché de hagámoslo diferente, sino es cómo estructuramos metodológicamente todo un sistema o un ecosistema que per se tiene ya varios desafíos, como es la seguridad digital, como ya son desafíos que a nivel mundial han ocasionado muchos riesgos dentro del Estado. Entonces, es importante, no más allá que establecer una tecnología que defina o que resuelva todo el sistema democrático, es más enfocarnos en qué elementos de la tecnología o qué tecnologías son importantes en qué tipo de etapas del proceso democrático. Ahí se radica el uso de la tecnología, no como un mecanismo que esté vivo dentro de todo el proceso sistémico, sino enfocado en partes del proceso en donde me pueda resolver un problema específico. Perfecto, Diana. Bueno, ya ustedes van viendo, conociendo las posturas que tenemos acá, pero creo que hay algo en común en todo lo que han planteado nuestras y nuestros panelistas. Y es que aún la tecnología ya llegó, ya tenemos ejercicios democráticos, expresiones sociales, nuevas formas organizativas y formas, digamos, de plantearnos democracias emergentes seguramente, y están usando la tecnología y están innovando, ¿cierto? Pero lo que aún está, digamos, por verse es cómo calibramos el papel de esa tecnología y de los procesos de innovación en reformas democráticas que en realidad incidan en los sistemas políticos. Y eso nos lleva a un papel importante de la academia, de los expertos en políticas públicas, de los gobernantes, para evaluar y para agregar y para controlar la tecnología en procesos democráticos. Entonces, creo que este es un primer elemento de esta conversación, una primera conclusión.
Ahora yo quisiera darle la palabra a Luz Adriana Vázquez. Ella nos va a presentar en los próximos 5 minutos la experiencia frente a algunas iniciativas que ha liderado desde el territorio local, principalmente en el Valle del Cauca, ¿no? Donde pues obviamente hay otras condiciones. Estamos en Bogotá, una ciudad gigante, latinoamericana y demás, pero vamos a mirar esto cómo funciona también en el territorio en donde no tenemos seguramente todos estos elementos que una ciudad como esta seguro nos da. Luz Adriana. ¿De acá? Sí. Entonces ya tenemos la presentación de Luz Adriana, bueno, ahí ya creo que la van a pasar. Vamos a empezar. Perfecto. Muchas gracias, Freddy. Bueno, yo les cuento que yo soy servidora pública, he sido servidora pública hace más de 16 años y generando procesos de innovación al interior de entidades públicas. Seguramente hay muchas definiciones de innovación, pero con la que me quedo es que la innovación es agregarle valor a algo que ya existe con el propósito de transformarlo. Y el día de hoy lo que quiero es compartirles una de estas experiencias de transformación en un gobierno local de Colombia. Partiendo de identificar un problema. Este gobierno local tiene 354.000 habitantes, tiene una particularidad y es que el 90% de su territorio es rural y identificamos un problema. Este es el municipio de Palmira Valle y el problema que identificamos es que analizando los datos, haciendo uso precisamente de la tecnología, como les decía, para organizar estos grandes volúmenes de información y que nos pudiera decir algo, nos pudiera diagnosticar qué se podía mejorar, identificamos una tendencia en los 4 años anteriores a esa administración. Del 2016 al 2019 identificamos una tendencia un poco compleja y es que no había competitividad, no había pluralidad, o sea, no había participación y si no hay participación, desde luego no hay democracia. Entonces, identificábamos que en estos procesos de selección, de compra pública, de recursos públicos, solamente participaban alrededor de 1, máximo 2 proponentes. Desde luego, esto es un gran problema, ya vamos a ver por qué, pero allí identificamos un problema. Entonces empezamos a pensar, ¿y qué hacemos para revertir esta tendencia? Después de identificar este problema, pasamos a la acción, fuimos al territorio, a conectar con los ciudadanos, a identificar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, también qué oportunidades veían ellos, porque esto hay que construirlo precisamente con el ciudadano, con la gente, y a caracterizarlos, porque cada ciudadano, de acuerdo a su rol, tiene un interés y una necesidad diferente. Por ejemplo, nos encontramos con Sofía, que era periodista. Sofía, como ciudadana y periodista, quería conocer información de la entidad pública para hacer control social y para proponer alternativas de mejora. También nos encontramos con Nerly, empresaria, divina. Ella manejaba el mercado de todo lo que tiene que ver con alimentos e ignoraba en su momento que en la administración municipal existían muchas oportunidades de ella ofrecer sus servicios en una de las modalidades más sencillas, mínima cuantía. Lo ignoraba, no lo conocía, pero tenía una necesidad, desde luego, ofrecer sus servicios y tener la oportunidad de que el ingreso se pudiera redistribuir y allí ella pudiera ser parte de esa transformación o de esa construcción. Y doña María, agricultora rural, que desde luego tenía otras necesidades y no conocía, por ejemplo, que en esa época ya se promovía la ley 2046 que le exigía a los gobiernos locales que contrataran el 20% a los productores rurales cuando se trataba de contratar alimentos, como por ejemplo en el PAE. Desde luego conocer esas necesidades, verlos, porque creo que es muy importante conectar con el territorio para que exista un reconocimiento y ponerle cara al ciudadano, pero también es importante ponerle cara al servidor público. No solo hay un desconocimiento, sino una desconfianza. Y cuando uno se para enfrente de estas comunidades y le muestra que como ciudadano y adicionalmente servidor público tiene una doble responsabilidad y que lo que quiere es transformar y que su trabajo es transformar vidas, algo cambia. Y cuando nos sentamos con ellos, conocemos su realidad y construimos a partir de sus necesidades, desde luego que sí pasa algo con la innovación, sí pasa algo con la participación. Y por eso decíamos ahora que la tecnología se convierte en una herramienta y la innovación en un método, pero conectar y reconocer al ciudadano y que éste reconozca al servidor público es fundamental. En Colombia hoy hay más de 2 millones de servidores públicos y no son, digamos que alrededor del servicio público no todas las historias son malas ni todos los servidores públicos están condenados.
Creo que hay muchos que tienen la vocación, desde luego, de transformar vidas y se paran todos los días a trabajar por eso. Yo creo que aquí, no solo en el panel, sino en el auditorio, deben existir muchos de ellos. Conociendo el problema, acercándonos a las necesidades, pasamos a proponer soluciones. Y entendiendo sus necesidades y era que necesitaban oportunidades, les mostramos cómo una entidad pública desde el Estado se las puede ofrecer. Y desde luego la tecnología es una herramienta. Y creamos una estrategia de gobierno abierto que tenía 3 pilares fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. La transparencia hoy la vivimos a través de la tecnología, precisamente para poder conectar con todos los ciudadanos de una forma más ágil, más rápida. Y creamos una página web con diferentes, digamos, usos que permitía bajar los recursos públicos en un lenguaje muy sencillo, no especializado, porque pararse en el territorio a hablarle a los ciudadanos de contratación pública y de ley es un poco complejo, no funciona. Hay que hacerlo en un lenguaje no especializado, hay que mostrarle la oportunidad, no hablarle de la ley, a él no le interesa conocerla. A nosotros, como servidores públicos, lo que nos debe interesar es cómo organizamos esos datos para entregárselos en una forma sencilla y que conozca las 3 cosas que le sirven para acceder a la oportunidad. Y fue lo que hicimos con este tablero que ustedes ven, utilizando la tecnología, organizando desde luego al interior de la entidad pública los procesos, los procedimientos, porque esto es fundamental. Les mostrábamos las oportunidades que tenían en cantidad de compras, en recursos públicos, y caracterizamos esas compras para que doña Nerly, por ejemplo, identificara qué oportunidades tenía al momento de que la entidad mostrara la necesidad de contratar servicios de catering, porque además identificamos que en Palmira era una de los servicios más contratados históricamente. Como les decía, la tecnología es una herramienta. La primera herramienta, parte de la estrategia. La segunda, la participación, desde luego, llegar al territorio, utilizar metodologías y enseñarles a contratar con el Estado sin hablarles de leyes, sino simplemente las 3 cosas que tenía que saber, cómo se tenía que organizar, haciendo articulación y colaboración con otros actores. Y no basta solamente la tecnología, creo que hay que hacer muchas cosas. Son actores nacionales, internacionales, nos acompañó Open Contracting, la Cámara de Comercio de Palmira, la Embajada Británica, las asociaciones de agricultores de Palmira también participaron. Y ese trabajo colaborativo permitió revertir una tendencia perversa hasta ese momento. Y es que del 2016 al 2019, como les contaba, la línea que está en rojo nos muestra que era de 1 a 2, no había participación, pero a partir del desarrollo de estas estrategias, de conectar con el ciudadano, de invitarlo, de ir hasta allá, de conocer su casa, de saber qué necesitaba y que también conociera, como les contaba, el servidor público, no uno, muchos, que tenían esa intención de transformar y sentarse con doña María, con don Pedro, de aportarle, además porque era importante pararse allí en la mitad también para que varios de los contratistas que contrataban, por ejemplo, productos rurales, se los compraran a ellos. En ocasiones decían que no había la oferta, sí existía, había que pararse allí, tejer un puente precisamente para poderlos acercar. Logramos revertir la tendencia y en el 2020 ya habían alrededor de 5 o 6 participantes por proceso. Y esta fue una tendencia que fue subiendo. Con el uso de la tecnología medimos e identificamos que 1.500 nuevos usuarios conectaban con esta plataforma, pero lo hacían para buscar oportunidades porque estaban allí más de 5 minutos en el banco de licitaciones abiertas. Y esto dejó un resultado, que más de 506 empresas nuevas le ofertaran sus bienes y servicios a esta entidad pública y eso es lo que permitió revertir esa tendencia. Aquí vemos desde luego un método que puede ser escalable para que otros gobiernos locales, haciendo uso de metodologías de este tipo, puedan tener este tipo de resultados. Se puede replicar, porque hay que tener una premisa básica y es que contratar también es innovar. Los servidores públicos tratamos de transformar nuestro metro cuadrado y si más de estos servidores públicos hacen, yo creo que eso hace parte del cambio. Y no olvidarnos que es con muchos actores, no es solo el gobierno, no es solo la sociedad civil, no es solo la academia. Se necesita desde luego la convergencia de todos para una verdadera transformación. Gracias. Perfecto, Luz Adriana. Bueno, muchas gracias. Ya una primera experiencia que pues da cuenta de la conversación que estamos teniendo, porque obviamente
más allá de los planteamientos y posturas, también queremos traer a esta conversación para ustedes experiencias que puedan evidenciar diferentes posiciones ya puestas en práctica en la realidad, ¿no? En la realidad de nuestras democracias, en diferentes escenarios. Bueno, vamos ahora a una pregunta también para ustedes en el público, y es la siguiente. Al principio, cuando ustedes llegaron acá, se encontraron con unos tableros en donde hicimos unas preguntas para medir un poco también su percepción, ¿cierto? Y su opinión. De hecho, bueno, no está José Duarte por acá, pero este es un trabajo de Easy Database, que es una organización que lidera procesos de apropiación ciudadana de la información a través de los datos abiertos, y este es un ejercicio que evidencia cómo podemos capturar y colaborar en la disposición de la información entre ciudadanía e instituciones. La pregunta es la siguiente. ¿Votar por medio de WhatsApp, consideran ustedes que votar por medio de WhatsApp es una noción de democracia digital? Sí, azul, rojo, no. Ustedes en el panel, por favor. ¿Votar por WhatsApp puede ser considerado como una noción de democracia digital? Una noción, no estoy diciendo que democracia digital, sino nos acerca a la democracia digital. Sí, azul, rojo, no. Bueno, bien. No saben cómo me gustaría a los que dicen no preguntarles, pero no hay tiempo suficiente, pero seguro en otro momento habrá la posibilidad de tener ese debate. Pero bueno, entonces ahora yo voy a preguntarle también aquí a nuestro panel. Tengo unas preguntas, ustedes van a tomar de a una, toma una al azar, la que quieras, no la mires, no la leas. Nicolás. La corchadora. La corchadora, preguntas corchadoras. Ya la pueden ver, sí, no, vayan preparando. Entonces yo, Álvaro, un número del 1 al 6. El 3, listo. Entonces, no, todavía no. 1, 2 y 3. Empezamos por Luz Adriana. ¿Tu pregunta cuál es? ¿Podría hablarse de un divorcio entre la tecnología y la democracia? ¿Cuáles son los motivos? Esa es tu pregunta, por favor, para ti. Ok, corchadora, ok, muy bien. ¿Podría hablarse de un divorcio entre la tecnología y la democracia? ¿Cuáles son los motivos? Los divorcios no nos gustan, entonces vamos a plantearlo, y yo no creo que exista un divorcio, yo creo que se puede complementar. Para mí la tecnología es una herramienta muy poderosa, pero desde luego se requiere generar la conciencia ciudadana que permita que la utilice de la forma en la que se necesita para que ese poder que tiene realmente se vea reflejado en los resultados. Yo no creo que exista un divorcio, al contrario, ahí tiene que haber un enamoramiento. Bien, perfecto. Ahora, Alexander, un favor, lea su pregunta y se la hace a Nicolás. Ah, bueno, muy bien. Nicolás, me siento como en un concurso así, ¿no? Nicolás, ¿cómo podría la tecnología innovar la democracia? Tiene 30 segundos. La pregunta Tan, que no tan, quería. tan. Bueno, la tecnología ha permitido precisamente sistematizar y agrupar grandes cantidades de datos, como lo han dicho. Entonces sirve, por un lado, para generar mayores procesos de transparencia en un primer, digamos, momento. En un segundo momento sirve para reducir los costos de la colaboración entre personas. Entonces también, digamos, las herramientas y las tecnologías puestas en ese sentido, en que haya más colaboración entre personas que están en distintos lugares y que sería muy costoso trabajar en ese sentido, pues la tecnología evidentemente sirve en ese sentido. 3, hay toda una cantidad de enfoques dentro de lo público que ahorita están cogiendo mucha fuerza y que son posibilidad gracias a la tecnología. Por ejemplo, el tema de crear escenarios futuros o anticiparse a lo que pasa es algo que se puede hacer gracias ahorita a ciertas tecnologías, poder construir escenarios futuros, múltiples escenarios, y poder revisar probabilidad, posibilidad frente a esos escenarios, es algo que ahorita está cogiendo mucha fuerza en el mundo. Por ejemplo, hay una ola muy grande que se llama democracia anticipatoria, ¿no? Y eso básicamente lo que busca precisamente es utilizar algo que viene también de los 70s y de los 60s, que era la prospectiva como ciencia,
y se pone, digamos, en uso en el sector público y tiene una fuerza y una viabilidad mucho más grande ahorita. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las ciencias del comportamiento. Las ciencias del comportamiento vienen desde mucho tiempo atrás, pero hoy en día podemos modelar escenarios y modelar ejercicios en los cuales uno puede medir cambios comportamentales de las personas y eso es profundamente, digamos, democrático. Por ejemplo, en términos de posiciones o de preferencias, poder modelar los cambios de las preferencias de las personas y ver esos cambios en el tiempo también es un ejercicio democrático. Bueno, me puedo quedar con muchas más explicaciones, pero básicamente las ciencias sociales, la ciencia política y demás, están nutriéndose de otras disciplinas, como son los datos, como son las ciencias del comportamiento, como son los cambios comportamentales, como es la prospectiva y todo lo que se llaman ciencias del futuro, el ejercicio también de las ciencias de concertación. Digamos, todas estas nuevas disciplinas son las que alimentan ahorita la innovación pública y las tecnologías evidentemente potencian estos ejercicios que ya se habían creado sin tecnología y que ahora con tecnología pues se hacen mucho más factibles y se pueden utilizar de una forma mucho más fácil. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Ahora tome su pregunta y por favor diríjala a Juan Baena. Juan, para usted, ¿qué es democracia digital? No, pues democracia digital es sencillamente, digamos, el intento de hacer más sencilla la participación de las personas a la hora de elegir representantes. Pues eso es democracia digital para mí y ayudarle a Freddy con el tiempo. Gracias. ¿Quién más tiene la pregunta de democracia digital? Yo. Diana, por favor, cuéntanos, ¿qué es democracia digital para ti? Bueno, yo también para hacerlo un poco más también corto e integrar el elemento también de democracia participativa, yo uno para la definición que uso en democracia digital los estudios de Tiago Peixoto, que es un gran académico frente a estos temas, junto con la definición que se usa de tecnologías para la transformación de conflictos, que es básicamente el uso de tecnologías estratégico para transformar conflictos. Entonces Tiago Peixoto habla de democracia digital diciendo es el uso de tecnologías de la información y la comunicación para facilitar procesos democráticos, de democracia bien sea representativa o participativa, pero yo le añado desde los estudios de uso de tecnologías para la construcción de paz esa palabra estratégica, para diferenciar cualquier uso de tecnología de la información y la comunicación frente a lo que implica un uso, digamos, con unos fines directa y reflexivamente encaminados a ampliar la democracia. Es la diferencia entre uno tener una discusión sobre cuál es el mejor candidato en un grupo de WhatsApp y usar un grupo de WhatsApp para generar una votación democrática, una deliberación, en el marco, por ejemplo, de una asamblea ciudadana. Entonces, esa palabra estratégica para mí es muy importante. Perfecto. Alexander, ahora usted hágame un favor y preguntémosle a Diana, hágale su pregunta, Diana. Ya pregunté. Ah, sí, usted ya la preguntó. Perdón, no, nos queda solamente Diana. Diana, no, entonces queda tu pregunta. Bueno. Te la hago yo. Ajá, pregunta. Y a mí no me han preguntado. Ya voy para allá. ¿Cómo Queda podría la la pregunta tecnología mía, Freddy. innovar la democracia? Bueno, para la innovación se necesita desarrollar un proceso creativo e implementarlo. En esas fases, la tecnología puede amparar en algunos de esos procesos la democracia. Entonces, cuando se hace un proceso de innovación aplicado a la democracia, la tecnología puede apalancar una de esas etapas. Gracias, Diana. Concejal, ayúdeme con la pregunta para Alexander Reina, nuestro director del IDEPAC. Esta ya salió, pero Sí, se la mejor, repito. más fácil. Sí, más fácil. Podría hablarse de un divorcio entre la tecnología y la democracia. ¿Cuáles son sus motivos? No, yo creo que hay una articulación. El divorcio está en creer que la tecnología resuelve todo el proceso complejo de la democracia. O sea, el creer que la tecnología, por facilitar un procedimiento como es la votación, resuelve la complejidad de llegar a ese último acto, y es el acto de la deliberación y de la construcción de consensos que no se agotará nunca en un voto. Esa es una mirada restrictiva y por eso insisto que hoy lo que está planteando todo este tema de la tecnología y la democracia es ampliar nuestra mirada sobre la democracia hablando de demodiversidad, y es múltiples formas de democracia e incluso que la democracia representativa atraviesa por una gran crisis y que lo que ha hecho la tecnología es tratar de relegitimarla utilizando estos instrumentos. Pero en otros procesos, insisto, ayuda enormemente. Incluye, informa, facilita,
colabora, o sea, tiene muchas formas de crear más que un divorcio, un buen matrimonio. Perfecto, Alexander. Bueno, entonces de esta manera avanzamos ya un poco más. Estas preguntas buscaban que ustedes nos planteen posiciones frente a dilemas fundamentales del acercamiento entre la democracia y la tecnología. Creo que está claro para ustedes unas posiciones importantes, pero ante todo creo que veo pues obviamente un buen escenario, un buen panorama frente al papel que puede tener la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, digamos que para seguir avanzando, vámonos con Nicolás. Ahora queremos que Nicolás en sus 5 minutos nos cuente un poco de su experiencia desde instituto, ¿verdad? Y para seguir aportando a esta conversación. Bueno, yo voy a aprovechar que todas y todos siguen con sus paleticas, ¿sí? Para seguir haciendo preguntas, y vamos a hablar de participación, pues es fundamental. Y esta pregunta, y sobre todo de democracia, ¿creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno? No con rojo, sí con azul. ¿Quiénes? Bueno, acá en el panel creo que todos somos amantes o creemos en la democracia, pero en el público vemos que hay unos rojos, ¿no? Y hay unas así, Nicolás. Y hay unas más o menos, bueno, eso es importante. ¿A quiénes les gustaría tomar las decisiones más importantes de sus vidas? Por ejemplo, el costo que tiene el transporte diariamente, el costo del bus, o por ejemplo decisiones como la alimentación de sus hijos, ¿sí? ¿A quién les gustaría tomar esas decisiones y a quienes definitivamente dicen no me gustaría tomar una decisión frente a ese tipo de cosas? Bueno, hay un rojo, hay 2 rojos, hay pocos rojos por ahí, pero hay rojos. La mayoría quieren tomar las decisiones más importantes de sus vidas. Y la última pregunta que les voy a hacer es si saben cómo podrían incidir en alguna decisión pública. ¿Tienen el conocimiento? O sea, si quieren incidir en una decisión pública, ¿sabrían cómo hacerlo? Sí azul, rojo no. Sí azul, rojo no. Bueno, también hay algunos rojos, varios azules. Hoy tenemos un público muy politizado. Normalmente la gran mayoría en otros eventos, espacios donde estoy, me dicen no tengo ni idea de cómo pasar un proyecto de ley, o si quisiera impulsar un referendo o un plebiscito tampoco sabría qué tengo que hacer, o si quiero hacer una iniciativa de ley tampoco tengo ni idea, pero acá vemos que hay un público muy politizado. La primera pregunta que les hice tiene que ver con una pregunta que hace la POP y la hace en varios países, la hace cada 3 años, la hace casi todo el mundo, sobre comportamiento sobre la democracia. ¿Sí? Esto lo hacen con la Universidad de Vanderbilt. Si ustedes se fijan, de 2008 al 2021 ha habido un retroceso en las personas ha habido un aumento de personas que se declaran bastante o muy en desacuerdo con la democracia como mejor sistema de gobierno. ¿Sí? Y antes era el 6%, es decir, 1 de cada 16 ciudadanos decía no estoy de acuerdo, más o menos lo que salía hoy acá en este público, pero hoy en día lo que nos dice esta medición es que 1 de cada 5 personas no creen que la democracia sea el mejor sistema de gobierno. Eso nos muestra que hay un retroceso frente al ejercicio democrático. Si miramos la confianza institucional en cada una de las ramas del poder, tampoco la situación es mejor. Si miramos en el mundo, empezamos a ver que hay un gran retroceso en distintas partes del mundo en materia de democracia. Ellos miden a través de este índice con distintos indicadores compuestos qué tan democrático es un país o no, y Colombia ha venido perdiendo, digamos, eso sí, ese indicador que nos iba, o esa tendencia que nos iba llevando hacia una democracia plena. Ahorita estamos más bien yendo en retroceso hacia una democracia que llamaría el Economist una democracia débil. Y por eso pues yo inicié este debate o esta presentación con esta pregunta, y este es un cuadro
que se llama El Buen Salvaje. Nosotros hemos heredado la democracia representativa. Esto tiene mucho que ver con Rousseau. De hecho, Rousseau tiene un libro que se llama El Buen Salvaje y toda su teoría y su filosofía se basa en este concepto de decir todos somos buenos hasta que tenemos que entrar a la política y ahí nos corrompemos, nos volvemos malos. Básicamente es la teoría de Rousseau. Pero también es una teoría que le ha servido mucho al colonialismo y la democracia representativa pues es colonialista, le ha servido mucho para decir básicamente usted que es indígena no se meta a la política, usted que es mujer no se meta a la política, usted que es trans no se meta a la política es para hombres blancos privilegiados que probablemente han estado su familia más de 30 años en el poder. Sí, y esa es la imagen de la política, y esta narrativa del buen salvaje pues le ha servido a esas personas que están en el poder para perpetuarse en el poder. Entonces la gente dice, uy, yo no me voy a meter a la política porque eso es para malos, uy, no, eso es para corruptos, uy, yo no me voy a meter en eso porque entonces si le digo a alguien que soy un político me van a ver mal. Lo que yo les quiero decir es que todas las decisiones más importantes de sus vidas pues las están tomando unos pocos, y que básicamente lo que nosotros queríamos hacer era precisamente abrir las instituciones públicas, por eso el Instituto. Cuando uno mira una institución pública o cuando uno mira el Parlamento francés del siglo XVII y mira el Consejo, ahí tengo la foto del concejal, pues uno mira que nada ha cambiado. Y uno dice, no, pero es que hay innovación en el Consejo, pero la innovación ¿qué es? Que tengan un micrófono y un computador. La tecnología no va a cambiar por sí solo la política, no va a cambiar las instituciones públicas. Simplemente por ponerles una nueva tecnología, un micrófono, un computador, pues nada va a cambiar. Los políticos simplemente van a utilizar las tecnologías para ampliar su poder. Y lo mismo va a pasar si miramos casos de inteligencia artificial, blockchain y demás, pues las tecnologías en ese sentido no serían tan neutras, realmente tendrían ahí una intención detrás. Al lado derecho está la foto del Parlamento de la Realidad, es una obra de Olafur Eliasson, perdón, yo siempre me confundo con el nombre, pero básicamente él lo que dice es el Parlamento debería ser completamente transparente para que las personas desde afuera puedan ver lo que pasa ahí adentro, que las decisiones públicas no sean en un espacio cerrado con puertas en las cuales nadie sabe qué está pasando ahí y nadie sabe realmente cuáles son los intereses que hay detrás de las personas que están ahí. Lo que dice Olafur Eliasson es precisamente hay que abrir las instituciones. Esta misma idea la tiene el Parlamento alemán, por ejemplo, y por eso tiene una bola de cristal para que sus ciudadanos puedan ver quiénes están adentro, qué negociaciones se están dando, por qué, en función de quiénes. Es como transparentar esos datos, y ahí está todo el concepto de institución. De ahí decimos cómo abrimos una institución pública, cómo la hacemos más transparente, cómo la hacemos más participativa, cómo la hacemos más incluyente de lo que ha sido hasta el momento. Y en ese momento hubo como una inspiración en pleno momento post-plebiscito, en el cual la gente se estaba literal destrozando, las familias se estaban dejando de hablar, llegaban a la oficina y usted votó por el sí, y usted por el no, y usted es un ignorante, y usted no sé qué. Y había como toda esta dinámica de confrontación, de división en la sociedad. En vez de construir conjuntamente, nos estábamos destruyendo. Y ahí generamos esta campaña que se llamó Reconciliémonos, con S y N, con un gran horror ortográfico para que la gente mirara realmente el tema. Y básicamente dividimos el acuerdo de paz en 30 preguntas y les preguntábamos si están de acuerdo o no en esas 30 preguntas. Y cada vez que alguien estaba en contra de alguno de esos temas, se abría una ventana en la cual las personas tenían que decir cuál era su contrapropuesta, ¿sí? Recogimos más de 2.100 propuestas ciudadanas a través de este ejercicio, pero además nos dimos cuenta que la gran mayoría de las personas, en 3 puntos de los 5 del acuerdo, estaban de acuerdo con el proceso de paz. Habían 2 temas que eran muy difíciles, el tema de justicia y el tema de participación política de las FARC, en el cual la mayoría de las personas estaban en desacuerdo. Lo cual nos mostraba que la deliberación no simplemente nos ponía en una decisión de sí o no, o a dividir la sociedad en sí o no, sino poder construir sociedad, construir soluciones que van mucho más allá del blanco y del negro. Hay muchos grises para construir en Colombia, pero también nos mostraba que habían unos temas más sensibles sobre los cuales no trabajamos como sociedad,
en los cuales tenemos conflictos y hay unos temas en los que en verdad estábamos de acuerdo y pudo haber pasado el proceso. En ese mismo momento, David de mi equipo se vio esta película que se llama 12 hombres furiosos, una película en la cual iban a asesinar a un chico menor de edad, lo iban a pasar por la silla eléctrica porque pensaban que era culpable de un asesinato. En ese proceso se escoge aleatoriamente a personas de la sociedad civil con unas características sociodemográficas, es decir, si en Bogotá hay 52% mujeres y 48 hombres, se escoge el mismo sorteo para que ellos tomen una decisión pública, que es si van a llevar a este chico a la pena de muerte o no. Siempre hay mayoría en que lo maten durante la película, pero siempre hay una duda razonable. Y ahí es donde la inteligencia colectiva coge mucha más fuerza frente a la inteligencia de una sola persona. La inteligencia colectiva es que todos se pusieron a deliberar y siempre en función de esa duda que alguien tenía, se dieron cuenta que el chico era inocente. Esto nos permite tomar mejores decisiones, sin duda. Hay información completa, hay más miradas sobre la realidad frente a distintas decisiones y frente a distintos procesos. Y ahí nos dimos cuenta que la deliberación tenía enormes bondades. Y ahí nos dimos cuenta precisamente que la innovación política no era una tecnología nueva, sino era redistribuir el poder, que la innovación democrática pasa por prácticas que fortalezcan la democracia, no que concentren el poder para sí mismas, que es lo que decimos, hay tecnologías que concentran el poder, concentran los datos de las personas, concentran y afectan la privacidad y los derechos digitales de las personas, y ahí es donde decimos la tecnología tiene que ser puestas con otro propósito, cómo se fortalece la democracia. Y la innovación pública precisamente es solucionar los problemas de siempre con enfoques de otras disciplinas. En ese sentido, veíamos que queríamos hacer todo esto como instituto, que esta era nuestra receta para abrir las instituciones públicas, y nos dábamos cuenta que había dos temas que son centrales en todos los procesos de innovación pública. Si no hay involucramiento ciudadano y si no hay colaboración ciudadana, no hay innovación. Y esa es como la intersección de todas las innovaciones que les acabo de decir, de la innovación pública, de la democrática, de la política. Si no hay involucramiento ciudadano y si no hay colaboración ciudadana, no hay democracia. Por eso no creo en la democracia digital. Creo que la democracia debería ser para las personas y de las personas para las personas. Si dejamos que las decisiones más importantes las tome una máquina que ya está programada y que ya tiene machine learning y demás, pues nunca va a haber involucramiento ciudadano, nunca va a haber colaboración ciudadana, nunca va a haber innovación. Este es nuestro enfoque, esto es lo que hacemos. Básicamente, estos son nuestros proyectos. Síganos en redes, muchas gracias. Y bueno, por ahí va nuestro debate. Vale, Nicolás. Bueno, Nicolás pone un debate profundo, ¿sí? Creo que no hablamos en la experiencia de instituto de tecnologías digitales, ni de inteligencia artificial como tal. Hablamos de innovación, ¿cierto? Innovar la democracia. Y casi que, pues obviamente, resolver o llevar la democracia a su esencia más pura, si es que se puede decir, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta para ustedes en el público, que tiene que ver algo con lo que plantea Nicolás. Con sí, lo siguiente, primero resolvemos los problemas de la democracia y luego si usamos la tecnología, ese es un sí, perdón, ese es azul, y rojo, o más bien usamos la tecnología para resolver los problemas de la democracia. O sea, resolvemos los problemas de la democracia con o sin tecnología, con rojo, sin azul. Bueno, bastante dividido, y pues obviamente esto nos muestra también, yo creo que al final cada respuesta que ustedes dan es la experiencia ciudadana, ¿cierto?, de cada quien frente a la democracia y frente a la manera como usan la tecnología y confían o no en ella, y eso también es importante a la hora de tomar decisiones de política pública en este tipo de cosas. Listo, vamos entonces con una siguiente pregunta. A ver, yo me devuelvo acá un poquito y entonces vamos a hacer preguntas que tienen respuesta máximo en un minuto. Les reto a que nos convenzan, nos argumenten, nos expongan su posición en un minuto. ¿Listo? Entonces esta primera va para Alexander Reina, Diana Arenas y Luz Adriana, y es la siguiente: al innovar en prácticas democráticas,
nos estamos alejando de la democracia clásica que conocemos hoy en día, de la democracia moderna, digámoslo más bien. ¿Arranco? Alexander, sí señor. Yo vuelvo y digo, de la democracia representativa, sí. Lo que ha hecho la tecnología y hacer innovaciones lo que nos está llevando es a entender que no se resuelve todo a través del proceso electoral, que se necesitan otros métodos, los colaborativos, por ejemplo, o lo que estaban diciendo mis compañeros y compañeras ahora, que la tecnología nos permita acceder de manera más rápida, procesada, organizada a la información, que pueda ser transparente. Y obviamente eso ayuda a que el proceso sea mucho más, digamos que la democracia desde otras perspectivas, pero incluso la representativa, tenga mayor valía. No sé si cumplí el minuto. Listo, perfecto, muy bien. Ya. Por mi lado pienso también y comparto lo que dice el director, y es efectivamente todo tiene que evolucionar, todo tiene que ir migrando, cambiando y actualizándose. Entonces definitivamente tanto las aulas de clase necesitan evolucionar y dejar su esquema de 50 años atrás, así también los sistemas democráticos deben evolucionar. Perfecto. Luz Adriana. Creo que no nos estamos alejando de la democracia, por el contrario, la innovación, como planteaba ahora, nos permite encontrar hoy soluciones a problemas que han permanecido en el tiempo. Perfecto, Luz Adriana. Bueno, vamos ahora con la experiencia del concejal Juan Baena. Cuéntenos un poco en 5 minutos, por favor, cuál es la experiencia que trae para contarnos el día de hoy. Vale, Freddy, Presentación, voy por a favor. hacer todo el esfuerzo además para que en solo 5 minutos logre contar mi experiencia. Pues lo primero que quiero contarles es sobre el uso de datos como instrumento democrático en la toma de decisiones públicas. Yo no tengo el controlcito. El control. El apuntador, el control, el apuntador, perfecto. Entonces, lo primero es que desde mi llegada, ¿tengo un poquito de retorno? No. Desde mi llegada al Consejo de Bogotá, pues fui un convencido de lo importante que era. Creo profundamente en que Bogotá pues sea una ciudad innovadora, que sea capaz, por supuesto, de aprovechar, digamos, los avances tecnológicos y las potencialidades que estos pues nos puedan traer pues a la ciudad. Pero además, sobre todo, teniendo en cuenta que esos avances tecnológicos deben ser fundamentales a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Tener en cuenta, digamos, los datos para tomar las decisiones. Es por eso que pues yo me propuse incorporar lo que ahora es el IVO que es uno, digamos, de los hosts hoy de Smart Cities. El IVO es el Laboratorio de Innovación Pública, pero también fui un convencido durante el plan de desarrollo, no solamente en la creación del IVO, sino darle más herramientas a Bogotá para que fuera una ciudad innovadora. Y ahí nos dimos una lucha muy importante, digamos, con Claudia López, con el gobierno para crear Ágata, que es la agencia analítica de datos. Básicamente, además, ¿y por qué? Porque yo creo que, digamos, los fundamentos y los pilares, Freddy, si quiere hágame señas cuando yo... Tranquilo. Okay. Ya está, perfecto, muchas gracias. Entonces, pues creo que uno de los pilares, o los pilares más bien para hacer ciudades inteligentes, para hacer precisamente Smart Cities, pues son la tecnología, la innovación y los datos. Y los datos además, ¿qué son? Digamos, ¿los datos para qué sirven? Yo creo que los datos sirven para entender realidades, ¿sí? ¿Y para qué entonces, o en consecuencia, entender realidades? Pues para transformar, digamos, la vida de las personas o para solucionar problemas. Esto desde el punto de vista público, digamos, habrán privados que resuelven problemas de las personas o utilizan los datos para otras cosas, pero yo, digamos, por supuesto, por mi labor, por lo que hago, pues esta es la aproximación, digamos, que yo le hago a los datos. ¿Y por qué es importante entonces utilizar los datos que nos dan las personas para transformar y resolver problemas? Pues sencillamente, además, porque esto convierte a las personas en prosumidores y no en sencillamente consumidores. Es decir, yo trabajé, por ejemplo, en el Mintic y creamos allá, ¿cierto? Entonces los puntos Vive Digital, en donde sencillamente son espacios, digo sencillamente con toda la, digamos, la tecnología que esto conlleva, 3 minutos, Dios mío, pero
pues de nada sirve que yo tenga espacios en donde sencillamente la gente se conecte a WhatsApp o que se conecte a Facebook. Pues me parece aún más interesante que las personas generen datos y que a partir de esos datos nosotros pues tomemos decisiones de política pública. Y eso me lleva, digamos, al siguiente punto, y es que los datos son un medio y no un fin. ¿Para qué recoger datos si no los potencializo, si no los uso, si no los analizo? Pues de nada, digamos, de nada está sirviendo recoger datos. Por ejemplo, según la OSD, Colombia es una de las democracias que más libera datos, pero la pregunta entonces, Freddy, es: ¿los está utilizando para tomar decisiones de política pública? ¿Los está utilizando para tomar decisiones estratégicas? Pues yo creo que todavía, digamos, ahí hay una brecha bastante grande, digamos, que avanzar o que cerrar. Y además, yo les dije hace un rato que los datos son sencillamente neutros y la tecnología también es neutra, ¿no? Ahorita hablaba, creo que se llamaba Madeiros, no sé si la pudieron escuchar, pero ella decía: miren, cómo fue de innovador, digamos, regímenes totalitarios como el nazismo, por ejemplo, pero utilizaban tecnologías. La tecnología, igual que un cuchillo, yo la puedo utilizar o para alimentar a mi prójimo, a mi hermano, o para cortar un tomate, o la puedo utilizar para hacerle daño a los demás. La tecnología es neutra. Y por supuesto, Freddy, tenemos ahí, digamos, unos retos gigantescos que pueden amenazar la democracia. Nicolás, más o menos, digamos, piensa a partir de ahí. Pero yo, digamos, creo que soy un poco más romántico, soy un poco más optimista y creo que nosotros podemos utilizar los datos y la tecnología más bien para potenciar las humanidades. Creo que los datos nos pueden liberar. Y además, bueno, digamos, sin hablar de Cambridge Analytica, de cómo podemos además, ¿no?, utilizar los datos y la información para, no sé, digamos, acercar las decisiones de las personas para que voten de una o de otra manera, para manipular a las personas. Pues ese es un riesgo, Nicolás, gigantesco. Pero producto de, y ya para terminar, para darles tranquilidad, ¿cuánto me llega? Ya que cerrara, yo, digamos, adelanté, creé junto con el equipo, porque esto nada lo hago yo, el Acuerdo 822, que es hoy un acuerdo de la ciudad. ¿Qué es el Acuerdo 822? Nosotros lo llamamos el ciclo virtuoso del uso de los datos. Es un nombre súper bonito, por ahí la autora está también aquí porque ella pone nombres rimbombantes a las cosas, pero básicamente lo que nosotros buscamos con el Acuerdo 822 es darle, ¿cierto?, un marco regulatorio ético al uso de los datos en Bogotá. Eso fue lo que nosotros hicimos con el Acuerdo 822, entregarle a Bogotá una herramienta para que precisamente, Nicolás, aquellas cosas que nos preocupan de la tecnología y de los datos, pues no sea usada en nuestra contra, para que esa tecnología y esa herramienta, que para mí es neutra, fuera utilizada por aquellos que la utilizan de manera ética. Y bueno, les compartiré a aquellos que estén interesados el Acuerdo 822, que es básicamente la base a partir de la cual queremos que hayan principios que le den transparencia a toda la política de datos que utilizan los entes gubernamentales. Muchas gracias. Gracias, concejal. No, perfecto, muy bien y muy ilustrada la iniciativa y aporta obviamente a la conversación que estamos teniendo. Ahora voy con una siguiente pregunta. Bueno, en realidad son 3 preguntas y estas preguntas se las voy a hacer a Nicolás, se la voy a hacer a Diana Dyer y se la voy a hacer a Diana Arenas. Les voy a hacer una pregunta distinta, pero en un contexto igual. Y el contexto es el siguiente. Sus nietos están 50 años adelante en el tiempo, ¿sí? O sea, estamos hablando del año 2073, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes tienen la posibilidad de meterse en una cápsula del tiempo, ¿sí?, y hablar durante 1 minuto con sus nietos. Y tienen que decirles algo importante con respecto a lo que está pasando hoy en día en la democracia en el mundo. Porque sus nietos tienen en ese momento la responsabilidad de cambiar el rumbo de la democracia. Entonces cada uno me va a responder una pregunta
en ese contexto. Tienen un minuto, que es lo que les da esa máquina del tiempo para poder decirle eso a su nieto, para salvar la democracia seguramente. Entonces, para Nicolás, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de incluir la tecnología en procesos democráticos? Dígaselo a su nieto en 50 años adelante. No, tomaría la reflexión de Eric Fromm, que dice, después de la Segunda Guerra Mundial, que la tecnología y la ciencia va a una velocidad mucho más rápido y que las ciencias sociales y la ciencia política, y que si no nos tomamos en cuenta las ciencias sociales y la ciencia política, pues podemos crear bombas para destruirnos 5 veces o 10 veces o 15 veces como tuvimos en plena Guerra Fría. Entonces la capacidad de la tecnología para destruirnos está ahí si no miramos muy cercamente sus efectos y sus efectos éticos y morales, pues nos van a destruir y quizás no habrán nietos. Perfecto. Diana Dyer, ¿cómo se debería hacer para disminuir riesgos y asegurar beneficios en el uso de la tecnología en la democracia? Yo creo que un factor muy importante es diseñar con las personas. Yo, a diferencia del concejal, creo que la tecnología no es neutra. Creo que la tecnología y sus efectos dependen plenamente de su diseño. Y hay varios estudios que lo muestran. Es muy distinto, por ejemplo, la forma como uno diseña un algoritmo y si ese algoritmo incluye excluir a personas afro o excluir a mujeres versus incluir un algoritmo en el que se incluyen esas personas, y eso ha sido demostrado, por ejemplo, en esquemas de inteligencia artificial donde seleccionan cómo se distribuyen subsidios y se excluye por temas de créditos anteriores a personas que nunca pueden acceder a una vivienda por la forma como está diseñada la tecnología. Entonces creo que el principal consejo que daría para evitar esos riesgos es recordar que la forma como se diseña importa, y en ese sentido toca diseñar con y para los usuarios, nada sin las personas, y de hecho el término usuario creo que es muy mal usado muchas veces, nada para las personas sin las personas. De acuerdo, Diana, bueno, muchas gracias. Cumplieron su tiempo, volvieron al presente. Pregunta para ustedes en el público, la siguiente. Sí azul, rojo no, ¿cierto? Entonces, ¿la democracia digital o el uso de la tecnología desplazará la democracia? Esta pregunta ya la hemos hecho, perdón, ¿cierto? No, listo, estoy perdido acá, bueno. Me perdí en el tiempo. Listo. ¿La democracia digital o el uso de la tecnología desplazará la democracia clásica como la conocemos hoy en día? ¿Sí o no? Listo, perfecto. Otra vez estamos muy equilibrados, digamos, en nuestras respuestas. Bueno, ahora vamos a conocer también la experiencia de Diana Arenas desde el GovLab de la Secretaría de Gobierno y seguramente otras experiencias alrededor de cómo usamos la innovación, ¿no?, para los procesos de la participación ciudadana en Bogotá. Bueno, a mí me queda un poquito difícil exponer sentada, me voy a tomar claro, el atrevimiento de ponerme de pie. Quiero hablarles de los escenarios de participación colectiva y quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha asistido a una asamblea de conjunto residencial? ¿Sí azul, rojo no? Todos, creo que sí. O no, bueno, listo. ¿Quién de los que sí ha asistido le aburren los escenarios de asamblea de conjunto residencial? ¿Sí azul, rojo no? Sí. Listo. ¿Quién de acá ha asistido a un laboratorio cívico en Bogotá? ¿Azul sí, rojo no? Wow. Bueno, les voy a decir que hay un modelo del gobierno abierto que se ha propuesto esta administración, que son los presupuestos participativos, y que la mesa coordinadora de estos presupuestos participativos se compone de la Secretaría de Gobierno, del IDEPAC, aquí con nuestro director, y de la Secretaría de Planeación, en conjunto con la aplicación de un proceso de participación ciudadana en donde la ciudadanía decide de qué manera se ejecutan las metas del plan de desarrollo en cada una de sus localidades. Es decir, que cada uno de ustedes puede ir a un laboratorio cívico y decidir con sus compañeros cómo se ejecuta una meta. Y eso es ley para que las alcaldías locales inviertan su recurso en materializar la idea de un ciudadano. Eso es gobierno abierto. Ahora,
¿Qué nos propusimos desde la innovación hacer? Y es efectivamente modernizar esos espacios que no motivan la participación, que normalmente son 10 personas las que se toman la palabra y terminan decidiendo por 50, y esos 40 se fueron del escenario y no pudieron participar. Entonces, la decisión quedó en manos del que redactó, adicional del tiempo que esto lleva, 4 o 5 horas debatiendo y debatiendo. Finalmente, los que resisten las 4 y 5 horas fueron los que tomaron las decisiones. Esto cambió y esta práctica fue reconocida como una buena práctica por la OCDE como una de las tendencias 2023 a nivel mundial. Y esto se basó en una metodología que diseñamos en conjunto gracias a la Mesa Coordinadora de Presupuestos Participativos, a Gobierno Abierto de Bogotá, también gracias a Ivo, y el trabajo de muchos que nos pensamos en cómo podíamos modernizar esos espacios para que la gente no vaya a pelear, sino que vaya a colaborar. Necesitamos las ideas de la ciudadanía. Entonces, por eso, diseñamos una guía de concertación ciudadana, que este año está buenísima porque está mejorada. O sea, si la reconoció la OCDE, esta vez la tiene que premiar, porque está demasiado top. Ahora, imagínense ustedes llegar a un espacio, no este tipo de asamblea, sino en círculos, sino en mesas de trabajo, en donde ustedes llegan y empiezan a co-crear y se van del escenario habiendo dejado su idea concertada, habiendo dejado relaciones de amigos, ciudadanos que también se preocupan por los temas de interés público. Eso lo logramos, ese fue nuestro trabajo y ha sido nuestro trabajo, y este año vamos con más. Yo no tenía el control. Perdón. Entonces pasamos de los modelos tradicionales a los modelos de gobierno abierto, para que no sean aburridos, para que se puedan escuchar todas las opiniones, y hemos hecho laboratorios cívicos con más de 250 personas simultáneamente, y el 100% de las personas ha logrado participar. Aquí vamos a dejar un modelo de gerencia pública en donde el gerente público, que es el tomador de decisiones, pueda reconocer que la innovación no solamente motiva los planes, no solamente pasa de la planeación estratégica al modelo de estrategia emergente. No solamente vamos a modernizar desde las instituciones, desde lo interno, sino también en esa construcción ciudadana. Y queremos que no solamente se reconozca el papel de la ciudadanía como ciudadanía, sino también de actores privados que pueden ser muy, muy creativos en la construcción de propuestas ciudadanas. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo, y la invitación es que vayan a los laboratorios cívicos, por favor, sigan las redes de sus alcaldías locales. Perfecto, Diana. Bueno, muchas gracias. Una pregunta ahora también para todas y todos, y es la siguiente, bastante polémica, pero hay que hacerla. Y voy a escoger 2 personas del panel para que me ayuden, pues obviamente, a exponer sus argumentos a favor o en contra. La pregunta es la siguiente: si logramos un voto ciudadano digital, es decir, que ustedes puedan votar desde sus casas, desde su celular, ¿cierto? Si logramos un voto ciudadano digital en donde la ciudadanía pueda decidir las leyes y normas, ¿necesitaríamos de la representación de congresistas y concejales? ¿Sí o no? ¿Con el voto digital necesitaríamos de representantes políticos? ¿Sí o no? ¿Sí, azul, rojo, no? Perfecto. Bueno, creo que la mayoría dicen que sí. Creo que ahí hay un elemento importante de la democracia, que es un valor fundamental, y es la representación, ¿no? Porque pues obviamente también los liderazgos son fundamentales para sacar adelante procesos políticos o causas de la gente, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces pero quisiera que esto me lo respondieran obviamente nuestro concejal Juan Baena, que queremos escuchar su respuesta, y también queremos una respuesta desde la sociedad civil. Entonces, Diana, tú también. Bueno, listo. Pues Un minuto, por favor. Un minuto para ganar.
Pues yo creo que sí, básicamente porque uno en su casa, pues como lo hemos aquí hablado, pues no necesariamente tiene una incidencia en lo que piensan los demás y los argumentos en consecuencia no son escuchados. Y creo que algo básico de las democracias es, por supuesto, ser convencido en argumentos y además alimentar las conversaciones a partir de los argumentos, bueno, que se ponen a la postre en los escenarios en donde se delibera. Y por eso, pues creo que necesitamos de representantes o de lugares en los cuales podamos hablar. Pero yo quiero, además Diana ahorita va a tomar la palabra, yo quería, digamos, a partir de lo que ella dice, y digamos, si puedo fomentar el debate y si usted me deja, si no nos da la pela del tiempo, yo creo que la tecnología sí es neutral. Yo creo que quien tiene un sesgo en cómo diseña el algoritmo, pues fue el programador. Fue aquel que hizo, digamos, en San Francisco, por ejemplo, tenemos unas cámaras, hay datos también de cómo, digamos, capturaban y buscaban más a personas afro, para capturarlas. Ahora, ¿la tecnología en sí fue la mala o fue lo que se le enseñó y se le pidió a la tecnología a hacer? Entonces, claro, insisto, yo creo que ahí está la mano de aquel que programa. Insisto, en todas las tecnologías, creo yo, Diana, con el mayor respeto, por supuesto, pero en el uso, digamos, de poder responder a aquello que tú contradices, además con el mayor cariño y para aprender de ti, por supuesto. Exacto. Pues una bomba atómica es terrible, es solo para matar gente, por supuesto, pero es que la tecnología que desarrollamos con la bomba atómica pudo haber traído, bueno, otros desarrollos tecnológicos como el láser, por ejemplo, como el GPS. El GPS nos lo inventamos para mandar una bomba de un lado a otro, pero ha permitido salvar vidas también. Eso, perdón nombre, Freddy, pero para que haya debate, pues. Bueno, concejal, gracias. A mí me encanta el debate y creo que hay dos visiones que son muy comunes y en la literatura se encuentran, que es como un determinismo tecnológico de la tecnología como neutral y una visión crítica de la tecnología como un producto humano que no es neutral y que justamente porque es un producto humano conlleva todas las parcialidades de las personas que diseñan ese producto. Yo estoy mucho más desde esa orilla, pero absolutamente reconozco que tienes esa posición y creo que sería espectacular sentarnos a debatir luego, porque, y creo que esto es relevante para la respuesta a la pregunta, y ahora sí la respondo, yo sí creo que se requieren personas que agreguen voluntades y que realicen deliberación más allá de lo que el voto implica. Y creo, y acá retomo las palabras de Nicolás, ese valor de la deliberación en la democracia, y creo que por eso es importante que haya personas elegidas popularmente que representen esas voluntades y puedan debatir, porque así como Juan tiene una visión, yo tengo otra, y se enriquece el debate y se enriquece la realidad y las leyes mismas cuando esas dos visiones se contraponen y producen algo que es producto de esa inteligencia colectiva. Un ejemplo, cuando uno analiza las leyes de voto electrónico, son leyes absolutamente deterministas, donde se asume que la tecnología para el voto electrónico es positiva, pero hay otras visiones como la mía que se oponen a esa visión, y creo que es enriquecedor que haya diversas visiones. Perfecto, Diana. Bueno, nos quedan 15 minutos de panel. El tiempo obviamente es restringido, lo que no significa que la conversación no se pueda postergar o alargar en muchos espacios más, porque eso se trata. Pero bueno, entonces vamos a ir con la experiencia del trabajo de Diana y de Alexander, pero antes algo importante, porque queremos de una u otra manera que o como lo hemos estado haciendo, que seamos muy participativos. Les acabamos de dar una carta, es una carta al futuro de la democracia. ¿Sí? A la vuelta de unos 20, 30 años, creo que dice ahí, quisiéramos que nos ayuden con qué le quieren decir a la democracia a la vuelta de 20 años. Ayúdenos con eso. Allí hay una urna, ahorita al final lo vamos a poner ahí, porque tenemos aquí a nuestro director del Archivo de Bogotá y a la subdirectora también del Archivo de Gestión Documental, quienes ellos van a recoger esta información y la van a salvaguardar, la van a custodiar para archivarla y tenerla ahí. Y no sé, quizá en 20 años nos vemos, a ver qué pasó y nos leemos las cartas, o también pongan a quién le gustaría mandarle la carta. Y también hay una opción como con quién les gustaría leer esa carta o que la leyera a la vuelta de 20 años hablándole a la democracia. ¿Listo? Entonces avancemos con Diana primero, tus 4 o 5 minuticos, por favor. Sí, perfecto.
yo también me paro, porque además llevamos sentados mucho tiempo y como para energizar un poco más el cuarto. Bueno, les quiero exponer un caso de uso estratégico de tecnologías para fortalecer la democracia y un caso que apoyamos. De hecho, Instituto también es parte de la alianza que apoyó esta tecnología que se llama Marea Digital en Buenaventura. Y voy a pedir el clic. Gracias. Buenaventura es un distrito en el Pacífico colombiano que tiene alrededor de 300.000 habitantes, gran parte del territorio es rural y tiene uno de los principales puertos de Colombia. Es una ciudad que tiene muchísimos contrastes, porque justamente porque es un puerto recibe mucha riqueza, pero lastimosamente ha habido mucha corrupción y eso se refleja también en la participación ciudadana en lo público. Cuando uno analiza datos sobre Buenaventura, ve que hay una alta percepción de corrupción, una percepción muy negativa frente a las instituciones y un alto pesimismo sobre el futuro de la ciudad. Buenaventura, justamente por esto, ha tenido una tradición de participación ciudadana muy rica a través de movimientos sociales que han parado justamente la ciudad para que los gobernantes respondan frente a las altas necesidades del territorio, y desde una alianza de 10 aliados, de organizaciones, entre esas, como les comentaba, Instituto, Fundación Corona, está USAID, Fundación Carvajal, que opera la alianza. Bueno, no me voy a detener porque me gasto mucho tiempo en mencionarles a todos. Nos pusimos de acuerdo hace unos 4 años para generar una gran apuesta para fortalecer a la sociedad civil en Buenaventura y fortalecer la democracia en la ciudad. Y uno de los problemas que encontramos dentro de las necesidades que se veían en la ciudad justamente para fortalecer la democracia era una falta de datos que afectaba la acción colectiva. Las políticas públicas, cuando iniciamos, estaban tomando con base en datos del DANE del 2004 y se requerían unos datos actualizados para tomar las mejores decisiones, pero además que reflejaran esa percepción de la ciudad. Y en ese sentido, Activa Buenaventura incluyó 2 acciones específicas para fortalecer esa toma de datos para mejorar las decisiones públicas. Por un lado, una que no voy a mencionar hoy, que se llama Buenaventura ¿Cómo vamos?, que es justamente fortalecer la generación de datos tanto objetivos como subjetivos de la población, y por otro lado la creación de una plataforma tecnológica que se llama Marea Digital, que permite a la ciudadanía reportar problemas que tienen en sus territorios. Y algo muy valioso de esa tecnología, que además yo les decía que era un poco escéptica, y la razón por la cual me parece muy, muy pertinente este ejemplo para mostrarlo hoy es porque al inicio de la alianza y cuando comenzamos la creación de Marea, y al empezar a conversar con personas del territorio justamente que iban a hacer las que iban a implementar estas iniciativas, esta fue una iniciativa que surgió de una experiencia argentina que se llama Caminos de la Villa, donde funcionó perfectamente la tecnología porque había una alta apropiación digital. Y cuando llevamos esto a Buenaventura, nos dimos cuenta que había una alta brecha digital, que las personas no confiaban en esa tecnología, que había muchas barreras de entrada para la tecnología y que era necesario empezar a crear toda una estrategia análoga para fortalecer a las personas en sus capacidades participativas y promover acciones colectivas para que la ciudadanía reportara los problemas que tiene en la plataforma y que la plataforma fuera una excusa para generar discusiones de incidencia en la región. En ese sentido, casi que la tecnología pasó al segundo plano, y lo que adquirió preponderancia fue el trabajo análogo de todo un equipo de personas que hacen parte del equipo de Marea Digital, que se encargan de recoger todos los problemas. En este momento hay más de 1000 reportes en la plataforma, recogen todos esos problemas con la ciudadanía, conversan con la ciudadanía y han creado unas mesas
de los diferentes temas que la ciudadanía ha reportado, temas de salud, temas de infraestructura, temas de acueducto, y alrededor de eso se han capacitado y se ha generado una apropiación de más de 120 líderes comunitarios que han hecho parte de la creación de esas 1000 iniciativas que han sido reportados, esos 1000 problemas, creación de 27 requerimientos específicos a las autoridades públicas con soluciones concretas, y se ha generado un diálogo muy importante entre la ciudadanía y las instituciones públicas, que ha generado respuesta institucional, por ejemplo, frente a la articulación con la empresa pública ambiental para resolver algunos problemas ambientales, con la sociedad de acueducto y alcantarillado para resolver algunos problemas de acueducto y alcantarillado, y también con el hospital Luisa Blanque de Plata para resolver algunos problemas de salud de la población. Simplemente terminar con 3 reflexiones finales que creo que son muy valiosas frente a esta gran pregunta que nos convoca sobre la democracia griega a la democracia digital, y es: la tecnología es valiosa en muchos casos, pero es insuficiente para resolver los grandes problemas que tiene la población hoy en día, y creo que es muy importante ver la tecnología de una forma holística, dentro de un proceso mucho más amplio, dentro de un contexto donde es importante analizar quiénes son las personas que la van a usar, cuáles son los problemas que se enfrentan y cuál es la utilidad real que la tecnología va a tener en ese contexto. En segundo, y como les decía en una reflexión anterior, es muy importante no hacer nada con la población sin la población, y que ese diseño sea verdaderamente participativo y no desde el inicio diseñar a puerta cerrada y luego llegar con un producto para mostrar y usar sin generar ese involucramiento desde el inicio de la iniciativa. Y lo tercero, y termino con algo con lo que comenzaba, digamos, mi respuesta al panel, que era el tema de la sostenibilidad. Tenemos grandes innovaciones democráticas que, como dice la OCDE, son de una sola vía, que funcionan una vez y se acaban. Necesitamos empezar a pensar, y es algo que estamos en este momento, una gran discusión que estamos teniendo en Activa Buenaventura con los distintos aliados y con el equipo: cómo le damos sostenibilidad a estas tecnologías, cómo hacemos para institucionalizar procesos de democracia innovadores que han funcionado, cómo hacemos para aprender de los procesos que no han funcionado y también enriquecer la democracia con eso. Creo que son grandes preguntas que es importante que continuemos pensando. Muchas gracias. Diana, muchas gracias, y son conclusiones fundamentales de lo que queríamos el día de hoy. Yo le voy a dar la palabra entonces a nuestro director Alexander Reina. Ayúdenos a concluir y a cerrar este panel con lo que hemos planteado el día de hoy, por favor. Bueno, tarea pequeña pero rápida. Lo primero, esta es una discusión compleja, no es de blancos y negros, o sea, no es de claros y oscuros, es una discusión compleja. Insisto que lo que se ha presentado hoy en el panel es a lo que nos hemos abocado, es a una apertura de la visión de lo que entendemos por democracia, porque definitivamente el paradigma hegemónico de la democracia representativa hoy está demostrado que tiene muchas fisuras y requiere un repensamiento del tema de la democracia, que lo que hace la innovación y lo que hace la tecnología es complementar, pero sin duda alguna, como lo han reinsistido, es insuficiente. En Bogotá le hemos apostado a construir una discusión, pero sobre todo a materializar herramientas que permitan avanzar en el uso de la innovación o la aplicación de la innovación y la tecnología para mejorar los procesos de democracia en la ciudad, que son representativos en su gran mayoría, porque esta ciudad le apostó desde hace muchos años a que la manera como iba construyendo los consensos y las legitimidades tenía que ver con los procesos representativos. Y ahí estamos. Nosotros como IDEPAC hacemos más de 30 procesos electorales de participación ciudadana en la ciudad, nosotros como la registraduría de los ciudadanos, ¿cierto? Y hoy encontramos, cuando llegamos, serias dificultades y una cultura electoral bastante precaria, que lo que hemos hecho es, a través de la tecnología y el sistema de votación electrónica ciudadana VOTEC, mejorar esos procesos. ¿Hemos construido una democracia más profunda? No, hemos mejorado procedimientos que le permiten a la comunidad resolver problemas muy concretos de legitimidad en los resultados. Tenemos 1.680 juntas de acción comunal, de las cuales el 80% se pelea por cómo cuentan los votos. Creamos un sistema de votación electrónica para eso, y hoy las discusiones frente al tema de los resultados ha superado ese problema, ¿sí? La gente ya no se discute por eso, ¿sí? Y hemos avanzado en ese sentido.
hemos logrado crear cultura electoral porque llegamos a una entidad en donde no había ni memoria de las votaciones, ni siquiera se armaban censos para votar en los procesos de participación ciudadana. Así que eso ha mejorado. Como hemos hecho a través de los laboratorios de innovación, a través de los procesos de co-creación como Bogotá Abierta, a través de los procesos de construcción de los proyectos de presupuesto participativo, como la ciudad ha ampliado todo el proceso de participación. Solo el IDEPAC tenemos como 6 experiencias de innovación, el laboratorio de innovación, la plataforma de construcción de el cuidado que hicimos en plena pandemia, lo que tiene que ver con el proceso, los procesos de colaboración a través de Bogotá Abierta, etcétera, etcétera, y la ciudad avanzando. Así que hoy lo que se está planteando en este debate es lo que creo yo, y me atrevo a decir lo que Gobierno Abierto está tratando de hacer, es llevar esta discusión, pasar de los niveles de élite de la discusión sobre el uso de la tecnología en la participación en la democracia y bajarlo a las organizaciones, a la comunidad en general, que no logra tener y acceder a esta complejidad de la discusión. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, si me lo permiten, yo recojo estas conclusiones, no es suficiente, se requiere mucho más que tecnología para poder profundizar y materializar la democracia. Nosotros hemos hablado de condiciones en la política pública y a partir de allí mejorar lo que significa y recuperar algo que se ha perdido en la ciudadanía, es la deliberación como un elemento que enriquece a la democracia. A mí me hicieron trampa, me tocó hacer las conclusiones del ejercicio. Bueno, gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes por asistir y atender esta invitación a esta importante conversación que seguro, como dijimos al principio, no prometimos nada más que llevarnos todos estos dilemas y estas inquietudes, porque obviamente es una discusión de nuestra sociedad, ¿no? y del mundo como tal, del mundo democrático. Entonces les invitamos a que depositen su carta en la urna que está allá al frente a su mano derecha, al lado donde está el DJ, y poder obviamente de esta manera recoger la información. Y yo aquí le vamos a hacer entrega al doctor Álvaro Arias y a la doctora Luisa Fernanda la carta, digamos, simbólica. También se van a llevar la urna, obviamente, y de esta manera pues damos por terminado, agradeciéndole a Santiago que está acá, Santiago Amador, el gran, digamos, genio de esta iniciativa de innovar en Bogotá y ponerlo, digamos, en estos escenarios tan importantes, y que nos haya incluido desde los ejercicios de la democracia y la participación ciudadana. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Doctor Álvaro, le doy la palabra para que vayamos entonces cerrando. Muchas gracias, Freddy, y un saludo para todos los asistentes en el día de hoy. Estamos aquí con la doctora Luisa Fernanda, subdirectora de Gestión Documental de la Secretaría General. Ella va a ser la custodia de las cartas que vamos a recoger en el día de hoy y yo voy a fungir como garante de esa custodia. Voy a aprovechar este minuto para comentarles que desde el Archivo de Bogotá también estamos aportando a Smart Cities. Voy a hacer 2 comentarios muy rápidos, ahora que veo aquí a mis amigos, a Alexander ahí que no me ha visto, pero ya lo vi. El Archivo de Bogotá está haciendo 2 contribuciones a la ciudad de Bogotá. Una a partir del concepto de democracia directa, que lo estamos desarrollando en el marco de la Red Distrital de Archivos. Ahí tenemos un proyecto maravilloso que se llama el Catálogo de Archivos Públicos Abiertos para Bogotá. Y ese es un proyecto de democracia directa, es un ejemplo de democracia directa, es una iniciativa en donde de hecho tenemos una alianza con la Universidad Distrital, donde invitamos a desarrollar un espacio que lo hemos denominado el Laboratorio de Informática Archivística, que es un Cloud Lab, y en ese espacio estamos piloteando nuestros prototipos. Entonces eso es una maravilla, esperamos dejarle eso a nuestra ciudad. El otro, rápidamente, es Bogotá Historia Común 2.0. Este es nuestro gran proyecto que le dejamos desde el Archivo Bogotá, obviamente a los ciudadanos, y es un proyecto que está desarrollado para que a través de una plataforma las localidades, desde las localidades, los ciudadanos, desde los barrios que aportan a la construcción de memoria de ciudad, coloquen los documentos que representan esa historia local. Entonces es una forma de desarrollar historia, de construir nuestra historia, seguramente como lo proponía el panel, en el 2073
seguramente esa plataforma contará muchas historias de lo que es nuestra ciudad de Bogotá. Es decir, que ese es un proyecto que está pensado para las futuras generaciones. Entonces, los invitamos a que se conecten con el Archivo Bogotá y en nuestra página web están todos estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro. Una foto aquí en el centro, por favor, ustedes. Pasen, Luisa. Y dejamos la evidencia. Bueno, muchas gracias y un aplauso también para todas y todos ustedes. Bogotá tiene mucho que contar.